trasladado al Hospital Recoletas para conmemorar ese Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el próximo lunes, y para ello vamos a hablar con una oncóloga de este centro, con la doctora Estefanía Arévalo. Muy buenos días, Estefanía, ¿qué tal? Días, hola, muy bien. Vamos a hablar de una profesión, ¿no?, de la oncología, como una profesión que ha evolucionado mucho, ¿no?, con el paso de los años. Sí, la verdad es que la oncología ha cambiado mucho. Han cambiado los diferentes perfiles de incidencia de los subtipos de cáncer, por ejemplo, en relación con el hábito tabáquico. Hoy en día la gente fuma menos y ha disminuido la incidencia de algunos de esos cánceres asociados al consumo de tabaco. También ha cambiado el estadio en el cual diagnosticamos a los pacientes, porque gracias a los programas de screening se diagnostican en estadios más precoces y obviamente pues tenemos más soluciones, más tratamientos que podemos instaurar y muchos pacientes se curan, pero fundamentalmente lo que ha cambiado en los últimos años es el tratamiento. Hoy en día la oncología camina hacia la medicina personalizada y se pueden diseñar tratamientos que lo que hacen es ir dirigidos frente a diferentes dianas en el ciclo celular, que ciclo celular llamamos al ciclo mediante el cual la célula es capaz de generar nuevas células mediante una cascada de señales proteicas. Esos tratamientos van dirigidos frente a alguno de esos puntos, frente a alguno de esos pasos, de tal manera que la célula no puede reproducirse. Y luego, con respecto a la inmunoterapia, que comúnmente pues es muy conocida y parece que ahora está muy en boga, la inmunoterapia son terapias, como bien dice su palabra, dirigidas al sistema inmune. En condiciones normales el sistema inmune responde ante agentes extraños, como son los virus, las bacterias o una célula tumoral. Las células tumorales, que se comportan como huésped en nuestro cuerpo, son capaces de permanecer invisibles frente al sistema inmune y bloquearlos. Y lo que hace la inmunoterapia es precisamente lo contrario, hacer que el sistema inmune siga activado y sea capaz de disminuir el volumen tumoral, incluso en algunos casos disminuirlo o eliminarlo. Tanto es así que en tumores como por ejemplo el cáncer de pulmón o el melanoma, incluso cuando están extendidos, que hasta hace muy poquito los pacientes tenían un pronóstico de meses, pues hemos sido capaces de alargar la supervivencia a años. Tenemos pacientes que vemos habitualmente en la consulta con una supervivencia de 3-4 años, cosa que hasta hace nada era impensable. Bueno, es un paso más, seguimos, ¿no?, sin encontrar una cura, pero como estamos hablando, la inmunoterapia es muy personalizada también, ¿no? No a todos los pacientes, sí que hay que decirlo, se les puede suministrar, ¿no?, este tratamiento. Claro, claro. La verdad es que, claro, el futuro va pues en la vía en la que podamos seleccionar a aquellos pacientes que realmente se benefician de estos tratamientos, porque por desgracia no se beneficia todo el mundo, ¿no? Y probablemente en el futuro no hablemos de cáncer de mama ni de cáncer de pulmón, sino que a través de los paneles genéticos podamos hablar de diferentes tumores en función de las mutaciones genéticas que tengan los tumores, pero eso es el futuro. Es muy esperanzador, pero... Hablabas del cáncer de pulmón, ¿no? Es una patología que hemos visto que ha aumentado con el paso de los años también. Sí, están aumentando las incidencias de diferentes tumores y además incluso dentro de los tumores de pulmón ha habido diferentes subtipos que han aumentado asociado, por ejemplo, al cambio en la composición de los cigarrillos. Realmente en la oncología están cambiando las incidencias de diferentes tipos de tumores también asociados pues a hábitos dietéticos, etcétera, ¿no? La verdad es que la incidencia no es igual de todos los tumores. ¿Cuáles son los más frecuentes ahora mismo? Los más frecuentes que vemos actualmente, por ejemplo, en nuestra consulta, en el día a día, son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de colon, fundamentalmente. Y afortunadamente, la mayoría de ellos, sobre todo en mama, en colon, se pueden ver en estadios precoces y llegan a curarse. La supervivencia es muy alta, ¿no? La supervivencia todavía de hoy sigue siendo un reto, sobre todo porque, claro, pacientes que tenemos, los que se diagnostica la enfermedad localmente avanzada o incluso metastática, todavía sigue siendo un reto llegar a curarles, pero sí que es verdad que hemos conseguido que haya muchos pacientes que se curen cada vez más. Y de esos cánceres, desgraciadamente, vemos que hay gente muy joven. Sí, hay gente muy joven. Es verdad que en la medida en la que la oncología avanza somos capaces de conocer, o sea, de saber que realmente hay genes asociados al cáncer, ¿no? Y vemos gente muy joven, sobre todo cuando la gente se diagnostica a edades muy tempranas, suelen ser cánceres genéticos. Todavía nos queda mucho por descubrir, pero hoy en día pues sabemos, por ejemplo, que existen las mutaciones de BRCA que se asocian a cáncer de mama y de ovario, el síndrome de Lynch, y sí que suele ser más frecuente que los diagnósticos a edades tempranas se relacionen con este tipo de alteraciones genéticas. Claro, siempre hablamos, ¿no?, de
de la prevención, de, bueno, pues de nuestros hábitos, ¿no?, de vida, pero al final contra la genética no podemos hacer nada. Efectivamente. O sea, sí que es verdad que hay un porcentaje muy alto de tumores, se calcula que incluso hasta el 50% se pueden prevenir, cuidando un poquito pues lo que es la dieta, hacer una dieta básicamente mediterránea, rica en frutas y verduras, con bajo contenido en grasas, mantener una actividad física regular, si no se hace deporte, pues por ejemplo intentar ir caminando al trabajo, hacer uso de las escaleras, evitar hábitos tóxicos como son el tabaco, el alcohol, las drogas, la exposición ambiental, por ejemplo, a la radiación solar, y evitar pues el estrés. Hay cosas que obviamente todos tenemos porque el estrés es el gran enemigo de la salud, pero si uno intenta cuidar en la medida en la que se puede estas cosas, en principio se pueden prevenir algunos tumores. ¿Cómo es vuestra relación, Estefanía, con el paciente, ¿no?, en ese momento de transmitirle, ¿no?, lo que ocurre, en qué estado está, lo que es, ¿no?, porque hablamos de cáncer, pero hasta que a lo mejor no te dicen realmente lo que tienes, no sabes. ¿Cómo es esa relación con el paciente? Pues la verdad es que la oncología es un trabajo muy difícil. Además, desde el punto de vista médico, pues hay que dar por sentado que el oncólogo tiene que ser un gran prescriptor, un farmacólogo, una persona que esté en la vanguardia de toda la investigación y ofrecerle al paciente el mejor tratamiento desde el punto de vista médico posible. Pero sí que es cierto que yo creo que es muy importante el diálogo, ¿no? Hasta hace nada en medicina teníamos el modelo del médico paternalista, el médico tomaba las decisiones y el paciente asumía lo que el médico decidía, pero hoy en día cada vez más existe pues un modelo distinto de diálogo, de que el médico sea más empático, ¿no? Porque al final la palabra cáncer tiene connotaciones muy negativas, a pesar de que mucha gente se cura y otra que no. Entonces es un diagnóstico que tiene un impacto emocional, social, laboral, familiar muy grande, y yo creo que por encima de médicos somos personas, y es muy importante que el paciente sepa que la persona que tiene delante se hace cargo pues de esa realidad que se le abre y de ese sufrimiento. Entonces yo creo que la relación médico-paciente es muy importante cuidarla en este tipo de profesión. Que el paciente no participe, ¿no?, también Claro. En esa conversación que estáis teniendo. No significa que el paciente venga, ¿no?, desde su casa, habiendo visto desgraciadamente por internet mucha información, ¿no?, sobre este tipo de cánceres, que al final, bueno, pues es lo que intentáis vosotros evitar, ¿no? Claro, es que en Internet hay mucha información que no es cierta, ¿no? Por eso precisamente yo creo que es bueno acercar los conocimientos al paciente con un lenguaje adecuado para que el paciente lo pueda entender y sea capaz de tomar decisiones conjuntamente con el médico, pero es importante que el paciente tenga información, y más cuando pues, son personas que tienen interés, sobre todo personas jóvenes. Yo creo que es muy importante hacer partícipe al paciente, ¿no?, de la toma de decisiones. Y precisamente sobre ese apoyo psicológico quiere enfocar este año, ¿no?, la Asociación contra el Cáncer, ese Día Mundial, ¿no? Día Mundial, ¿qué es para ti, Estefanía? ¿Hay alguna esperanza? Sí, yo el Día Mundial contra el Cáncer lo definiría como el Día de la Esperanza. Esperanza para todos, para los pacientes, porque bueno, de hecho la oncología ha cambiado mucho y estoy convencida de que va a seguir cambiando. Espero que en un futuro podamos cronificar la enfermedad, ¿no?, y que la gente pueda vivir con ella como vive con otras patologías como la diabetes, y es la esperanza para nosotros, ¿no?, porque también es una gran satisfacción personal cada vez que podemos curar a un paciente o acompañarle o mejorar sus síntomas. Solamente el hecho de que el paciente lo viva bien es muy importante para nosotros, así que yo diría que es el Día de la Esperanza. Y para ello se necesita investigación, ¿no? Efectivamente, ahí está la clave, sí. En investigación. Pues Estefanía, gracias por acompañarnos. Nada, vosotros.